El realizador Ira Sachs es nuestro tema el día de hoy. Estamos ya en los rumbo al Festival Internacional de Cine de Los Cabos en su 8ª edición y esto es Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en Instagram, esas son nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la familia Cinemanet, encabezada por Charlie del Río, Roberto Ortiz y Paulina Villavicencio. Me da un gusto grande que esté nuestro gran Urisman en los controles grabando este episodio de Cinemanet. Y sí, ya estamos justamente en los rumbo al Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que se va a realizar del 13 al 17 de noviembre de este año, justamente en la zona de Los Cabos. Y para empezar estos especiales, no podría sentirme más feliz de tener en los micrófonos a un amigo que es Fernando El More Moreno, que es la primera vez que está en los micrófonos de Cinemanet, esperamos que sean muchas veces más, y es la primera vez que yo tengo el gusto de platicar con él. More es crítico de cine, tiene su programa El Cine I, que aparece en Ibero 99 los viernes a las 11 de la mañana, y bueno, siempre está muy activo, y es también, pues ya parte de la Casa de Los Cabos, ¿no? More, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Enrique, un gustazo platicar contigo, y sí, de los sospechosos comunes, ¿no? Que andamos ahí en el circuito de los festivales, que nos conocemos desde hace muchos años, que hemos coincidido, y bueno, ahora tenemos la oportunidad de platicar un poco en tu espacio. Muchas gracias a Charlie, a ti, a toda la banda de Cinemanet por invitarme y por recibirme. No, gracias a ti, More. Estaba justo recordando que nos tocó justamente trabajar yo como RP, tú en el micrófono, en la segunda edición del BIF en ese entonces, que era el Baja International Film Festival. Y bueno, pues ya son 8 ediciones ahora bajo el nombre de Los Cabos. Y bueno, pues vamos a hablar, mi estimado More, la charla arranca con esta presentación que se me hizo muy interesante de parte de Los Cabos, de presentar uno de sus primeros invitados, que es Ira Sachs, dentro de este programa que se llama Spotlight, que como ellos dicen, pues su objetivo es destacar el cine de autores y autoras que nos apasiona, que les apasiona al festival y que resultan interesantes. Y bueno, el anuncio se hizo justo, y eso es lo que me pareció interesante, en una función abierta al público, gratuita, pues presentando, qué mejor que presentando una película y luego la charla. Pero cuéntanos, More, ¿quién es Ira Sachs, este realizador estadounidense que pues va a ser presente en este Spotlight de Los Cabos? Sí, me parece un punto de partida bueno hablar de la proyección, porque hay muchas maneras de poner encima de la mesa los temas en la agenda cinematográfica y no lanzaron un tuit o un boletín de prensa, ¿no? O no una conferencia eterna, un comunicado, sino que yo creo que la mejor manera de presentar a un cineasta es a partir de sus películas y a partir de su obra. Entonces, en este caso en concreto, invitaron a una función de una película que no se sabía, la mayoría de la gente que estaba invitada no sabía en realidad qué película iba a ver para hacer este anuncio. Yo tuve la suerte de que Maru Garzón me invitara a ser uno de los dos presentadores. Estuvo por allá también el buen Carlos Gómez Iniesta, que le mandamos Charlie Gómez, ¿no? Que también es un animal cinematográfico que ha pasado por muchos y diferentes espacios. Y la verdad es que creo que fue bastante afortunado el hecho de, a partir de la presentación y de una conversación que tuvimos después, diéramos de alguna manera el abrebocas, ¿no? Y pudiéramos platicar un poco de la figura de Ira Sachs. El cine y los festivales tienen, entre muchas de las cosas que me parecen interesantes, estas conversaciones que a veces tenemos de manera informal después de las películas, ¿no? Siempre que salimos del cine, a mí me gusta ir a cenar unos tacos o tomar una cerveza o tomar un café y platicar la película con quien vas.
cuando vas acompañado al cine, ¿no? Y luego todos estos otros espacios que están más allá de la cartelera cinematográfica, me parece que son bien sabrosos y bien interesantes. Los cineclubes, ¿no? Todas las películas con una discusión posterior, con un coloquio, con una presentación de alguien y luego una sesión de preguntas y respuestas, me parece que es pues parte misma del fenómeno cinematográfico. Así lo hicimos en Cineteca por invitación, insisto, de la gente de Los Cabos, y así empezamos como esta conversación que dio pie a que sigamos platicando de Era Sachs de ahorita a la fecha del festival y a la visita de él mismo a Los Cabos para preguntarle más cosas y para hablar directamente con él. Sachs es un personaje muy importante hoy en lo que tiene que ver con la escena del cine queer alrededor del mundo. Es una presencia relevante que se ha ganado a lo largo de sus 7 largometrajes este nombre de promotor y de voz que destaca en películas que hablan de una manera de entender la vida, de una preferencia sexual, de una elección, de una casi filosofía, me atrevería yo a decir, y que tienen en muchos otros festivales un montón de reconocimientos y un montón de espacios. Berlín fue el primer festival AAA que empezó a entregar el Teddy de oro, ¿no? A este cine queer, y empezó a reconocer este cine queer antes de que se le ocurriera a la gente en el circuito de festivales inventar festivales de cine con temática LGBT. Sí, Berlín ha sido un festival que ha apoyado mucho, ¿no? Sachs es un personaje que destacó en Berlín y repito, con solamente 7 películas, él tiene un nombre y él tiene un lugar fundamental en todo lo que tiene que ver alrededor del cine queer y de esta temática. Él tiene películas abiertamente pensadas y concebidas alrededor de eso. Una de las 3 películas que van a ser parte de la retrospectiva que va a haber en Los Cabos y que él ha reconocido en muchísimas entrevistas que es abiertamente autobiográfica. Es la más antigua de las 3 películas que se van a proyectar, que es Deja las luces encendidas, ¿no? Keep the Lights On, ¿no? Sí. Digamos que es en ese sentido su película más poderosa y su película más directa alrededor del tema. Después está esta película que presentamos en Cineteca, que yo me atrevería a decir que es como su película más mainstream y su película más conocida, su película más mediática. Sí, con los actores también más exactamente, reconocidos, ¿no? Yo creo que obedece particularmente al reparto de la misma, ¿no? A la presencia de John Lithgow y Alfred Molina, a secundarios de la talla de Marisa Tomei, ¿no? Que hoy la podemos reconocer un poco como ajonjolí de todos los moles, ¿no? Sí. Pero que es una actriz con un Oscar y es una actriz que además tiene una carrera interesantísima y muy vasta. Y finalmente, digamos que la otra pata de estos 3 muy sabrosos bocados que ofrece Los Cabos este año es su película más reciente, que estuvo en el concurso, en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Yo creo que esto también nos dice que Sachs es un nombre propio hoy de la escena cinematográfica internacional. Si no eres una estrella fulgurante joven que destaca muy rápido, la única otra manera de llegar a la selección oficial para competir por la Palma de Oro en Cannes es tener una trayectoria verdaderamente importante y haber pagado ya tu derecho de piso en un montón de festivales y en un montón de eventos, ¿no? Sí, pues ahí está. Ese es el inicio de nuestra conversación, More. Y justamente queríamos hacerlo como el propio Festival de Los Cabos nos dio la pauta, pues a partir del cine de Era Sachs y de platicar de estas 3 películas que se van a presentar, de 2, porque Frankie se va a estrenar en el Festival. Y la veremos allá. Exactamente, y allá la discutiremos, la platicaremos con unos tacos, cerveza, ¿no? Cócteles fantástico. Pero bueno, vamos a platicar justamente de Keep the Lights On, esta película de 2012 que nos presenta la historia de Eric, ¿no? Un joven cineasta que en esta
A mí me llama mucho la atención porque podemos ir contrastando, porque son películas que dialogan entre sí. Es una película con una temática más, no sé si más oscura, menos luminosa que Love is Strange. Y observamos, también es un cineasta que ha tomado, por lo menos en estas primeras películas, a Nueva York como un personaje, pero este Nueva York al que en el mainstream estamos pues ya raramente acostumbrados, que es este Nueva York íntimo, ¿no? A mí me gusta mucho esa primera escena de Keep the Lights On, en donde está Eric en su cuarto haciendo una serie de llamadas. Nos ubica en 1998 y está buscando salir con chicos, ¿no? Buscando citas. No sé cómo funcionaba este sistema porque tenía ahí como remarcadores para tener rápido el acceso a estos números, pero la escena principal nos muestra en ventana la enorme Nueva York y nos vamos a la intimidad de ese cuarto, a la intimidad de ese momento, y ese es el mundo un poco en el que se mueve Keep the Lights On, ¿no? Sí, el propio Sachs ha dicho varias veces que su cine, que me parece, como bien decías, que como la obra de casi todos los que podemos considerar artistas o autores, es una misma película o un mismo cuadro o un mismo libro o un mismo grupo de poemas, se trata casi siempre de lo mismo. Y las películas de Ira Sachs se tratan de personajes que intentan averiguar quiénes son y que en esa búsqueda tratan de saber cómo se sienten con ello y cómo se enfrentan a eso que son. Entonces, aquí me parece que en Keep the Lights On, Ira Sachs abre una puerta de golpe, de una manera abrupta, casi pateándola, me atrevería yo a decir, al mundo de los hombres que gustan de los hombres y a cómo una vez que asumes esa decisión, una vez que él asume esa decisión, cómo te relacionas con los demás y cómo construyes puentes para encontrarte o desencontrarte con los demás. La película se trata de eso, la película se trata de una serie de encuentros y desencuentros, de una relación fallida y tormentosa y complicada, de él asumiéndose como creador. El personaje es un director de cine, ¿no? Sí. Que tiene una relación con alguien que no es pues otro individuo que está metido como en la farándula de la misma manera, digamos, ¿no? Y desde luego que va a tener una serie de constantes que se van a presentar en prácticamente toda la obra y toda la carrera de Sachs. No es el caso de Frankie, de la película que estuvo en Cannes este año, pero sí es el caso también de El amor es extraño, en donde Nueva York es un personaje. Sachs no nace en Nueva York, pero se asume como un neoyorquino de pura cepa, y después de instalarse ahí y de hacer pues una decisión válida como esa de aquí viviré y aquí desarrollaré mis proyectos, es como muy, muy evidente que él es un neoyorquino. Pero esto que está en esta película lo vamos a poder encontrar en las diferentes películas de Sachs, y es esta búsqueda del personaje. Hay como unos arcos dramáticos de sus protagonistas muy claros, ¿no? Digamos que si estuviéramos revisando los libretos o los guiones de las películas de Sachs en una clase en la universidad, están como muy bien construidos los tres actos, ¿no? Y queda perfectamente claro cuál es el arco y cuál es la transformación que va a sufrir nuestro héroe en su epopeya o en su búsqueda. Y creo que una de las cosas que marca la carrera de Sachs y una de las cosas que nos deja muy claro cuando vemos las películas de Sachs es que sus películas son estudios de personaje. Sus películas son cintas o historias que buscan construirse y que se desarrollan a partir de lo que sucede con estos personajes protagónicos, ¿no? Y a partir de lo que sucede como con el ecosistema social que se mueve alrededor de ellos.
Sí, ahora que lo mencionas, bueno, en estas dos películas nos encontramos con historias pues aparentemente muy sencillas, ¿no? Que terminan ganando nuestro interés por la forma en la que lo va planteando en pantalla Ira Sachs, y pues se va valiendo de este lenguaje cinematográfico en donde también pareciera que en el cine mainstream de repente pues nos tienen que hacer con cosas nos tienen que decir esto se está moviendo, aunque lo estamos viendo que se está moviendo y es claro, y aquí con mucha sutileza. Por ejemplo, ahorita que decías que este inicio pues sí resulta un poco violento, ¿no? El personaje de Eric en la soledad buscando una relación porque se siente solo en este espacio que es un cuarto pequeño. Hay otra escena en la que está con Paul, que es finalmente la pareja que va a encontrar, y que a pesar, porque termina siendo un camino de 9 años, ¿no? De una relación tortuosa en la que Eric trata de sujetar esa ilusión. Y hay una escena en la que está Paul con otro chico y se acerca a Eric a ver que están teniendo relaciones, y esa escena ya por sí misma es muy violenta, ¿no? O sea, nos está hablando de todo lo que está pasando sin que nos lo diga, sin que tenga que decir algo el personaje de Eric. Nosotros vamos construyendo eso, ¿no? Y eso va estando muy presente en muchas de las escenas de su cine. O sea, no necesitamos ver lo que resulta evidente ya en imagen, ¿no? Sí, vivimos un paradigma narrativo en nuestros días muy literal y muy ilustrativo y muy informativo, muy instructivo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las películas de perro, perro, gato, gato, blanco, blanco, negro, negro, y la verdad es que acercarse a la obra de Sachs es muy refrescante, porque es todo lo contrario a un cineasta literal. Sachs se mueve en el camino y en la estrategia narrativa de las atmósferas, en la estrategia narrativa de los ambientes, en la estrategia narrativa de los silencios, ¿no? Otra vez, en un paradigma que creo yo, me atrevo a decir que de algún modo está sobrescrito, que está sobrehablado, está sobredialogado. Y de pronto estos respiros en el largo de un metraje o de una manera de contar en una película, terminan siendo, insisto, verdaderamente refrescantes. Es algo que podemos ver en las películas de Sachs y es algo que tiene que ver con parte de este estilo, con esta manera de contar, con esta manera de decir. Sachs es un personaje que también utiliza lo simbólico de una manera bastante particular y que se siente cómodo utilizando símbolos y no siendo literal, como bien decías, nada más violento que ver a un amante en los brazos de otra persona, ¿no? Y no necesitamos gritos, no necesitamos sombrerazos, no necesitamos aspavientos para sentir que el personaje está derrumbándose por dentro, ¿no? No necesitamos un primer plano y ver llorando a moco tendido al personaje para saber que tiene un movimiento interno particular y que hay un rompimiento emocional en su interior. Entonces, en ese sentido, sí, Sachs le da la vuelta a lo convencional y le da la vuelta a esta sobreestimulación en la que vivimos, que insisto, lo consumimos todos los días y puede ser que nos parezca hasta normal. Hay gente brillante que hace cosas muy interesantes como Aaron Sorkin, ¿no? Que a mí me gusta mucho y que reconozco que lo consumo y que me parece muy talentoso, pero que a veces veo sus películas o las series de televisión que he escrito y digo, déjame respirar 2 minutos sin un diálogo, ¿no? Todos los personajes son inteligentísimos, todos son súper sarcásticos, todos tienen algo más inteligente que el otro que decir para contestarle, y de pronto no es así como la vida normalmente. Y como ese, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? La estilística de guión de series de televisión como las propias Gilmore Girls, ¿no? O sea, todos hablan y dicen cosas simpáticas, chistosas, divertidas, con sentido. Y si no hablan y si actúan, ¿no?
y si sienten y si pasan cosas, y me parece que eso es lo que sucede en el cine de Sachs. En el cine de Sachs pasan cosas sin que necesariamente se estén diciendo todo el tiempo. Sí, no, y no se trata, sí, también aquí lo hemos dicho en Cinemanet, a nosotros nos gusta todo tipo de cine, disfrutamos todo tipo de dulces cinematográficos, pero justamente esto también se antoja como ese respiro, ¿no? Y que, bueno, pues termina siendo presente en festivales, como en este caso en Los Cabos. Para pasar a la siguiente película, pero antes de eso me gustaría, ya que lo habías mencionado, dentro de este cine queer de diversidad, aquí nos encontramos a una pareja que está en... Pues es una relación menos abierta sexualmente, ¿no? Contrario a lo que aparece en Love is Strange. Sí. Pareciera que primero tuvo que hacer esta película para poder luego hacer Love is Strange, ¿no? Sí, desde luego, es un paso indispensable y necesario en su carrera cinematográfica para después poder seguir hablando de otros tipos de amor o otras etapas o otros momentos de amor o de apasionamiento o de estilos de relación que sin haberlos transitado me parece que no hubiera podido llegar al siguiente piso, a la siguiente etapa del rally, ¿no? O sea, me parece que es indispensable Keep the Lights On para que sea posible Love is Strange. Sí. Hay una escena en la que un personaje, dentro de otra vez de esta multiculturalidad de Nueva York, personaje que es de Ecuador, creo, que tiene un nombre ruso, que es Igor, ¿no? Y le dice, bueno, pregunta a Eric, ¿cuánto tiempo llevas ya al final de la relación que va a terminar? 9 años, le dice, y no, pues qué afortunado eres. Bueno, en Love is Strange nos encontramos a una pareja que va a cumplir 39 años juntos, ¿no? Y es una pareja que pues, ha pasado de todo y está muy sólida. Sin embargo, ahí la problemática es otra, ¿no? Pasa algo que está, de hecho, basado en hechos reales, que es este elemento de que se queda el personaje de Alfred Molina sin un trabajo. Y pues los dos, después de que se casaron y ya, a pesar de que ya han pasado mucho tiempo juntos, se enfrentan a tener que separarse, vivir en 2 departamentos ajenos con los familiares de cada uno, y pues todo lo que se desata a partir de eso, que ahí sí pues puede pasar en... Sí, una pareja que tiene 39 años juntos, que ha pasado de todo, o que parece que ha pasado de todo, menos casarse. Y en el momento que se casan legalmente es cuando empieza la película y cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque mientras ellos son una pareja de hecho y todo el mundo lo sabe, no sucede nada necesariamente grave. Pero una vez que ellos se casan legalmente, en el trabajo de él, no le echamos a perder la película a nadie, ¿no? Una escuela católica lo despiden y deja de fungir como profesor de canto en la escuela. Entonces, bueno, hay algo como sucede en la mayoría de las estructuras de un guión que se representa como un error ritual, ¿no? Como un caos, como un problema que va a desacomodar esta realidad supuestamente idílica que viven estos 2 señores, que están francamente en la tercera edad, ¿no? El personaje de Alfred Molina se queda sin trabajo, pero Lithgow está jubilado. Jubilado, sí. ¿No? Es un pintor jubilado. Y una vez más hace uso de la metáfora del artista para representarse. La pintura es muy presente manera, en estas 2 películas, ¿no? Desde luego. Y hace uso de la metáfora de la creación artística como un vehículo para liberar, para exorcizar, para sacar demonios, para hacer muchas cosas. Y una vez más hace uso de esta utilización de lo simbólico, en el caso concreto de los espacios, por ejemplo, en esta película, para hablarnos de la historia y de cómo va a ir avanzando la historia. En el caso concreto de Love is Strange, las escaleras tienen un papel muy importante en la narrativa de la película, ¿no? Pasan cosas importantes
alrededor de las escaleras. Ahí se tienen discusiones importantes en las escaleras, hay accidentes importantes en las escaleras, resultan premonitorias frente a la posibilidad de que termine la vida de alguien las escaleras. Son espacios para poder quedarse a solas y tener catarsis personales, las escaleras. Y la luz acaba teniendo también un papel fundamental en la narrativa de la película. Es una película, como bien decías, mucho más luminosa, una película mucho más clara, una película mucho más directa, una película mucho más abierta. Y si bien es una película que plantea un conflicto razonablemente importante, ¿no? Es una película en donde toda la paleta de color y la exposición de la película y la manera en la que vemos las cosas está mucho más cerca de los ojos de todo mundo y de una iluminación mucho más vasta, ¿no? Sí. Y bueno, ahora que por ejemplo mencionabas el asunto de los espacios, en Keep the Lights On estamos hablando de estos espacios íntimos, ¿no? Donde está ocurriendo estas relaciones personales. Y en Love is Strange, también por la estructura de una ciudad donde pues, los metros cuadrados son bastante caros, ¿no? Pues esa imposibilidad de que tienes una discusión, como decías, en las escaleras, pero junto tienes la puerta del cuarto, o que los espacios son tan cerrados que no puedes tener la intimidad que podrías tener, ¿no? Sí, y eso termina siendo fundamental. La intimidad, que es algo que evidentemente consiguen estos dos enamorados a partir de estar juntos 39 años, es algo que se ve mancillado, violentado, imposibilitado a partir de unas lógicas sociales, ¿no? Y económicas, y que va a ser prácticamente imposible a lo largo de toda la película, ¿no? Ellos tienen que dejar de vivir solos, ellos tienen que vivir separados, y ellos están siendo aceptados en casa de otros de los personajes de su tejido social propio, ¿no? Y van a perder esa intimidad prácticamente por completo, ¿no? Uno de ellos está crasheando en el sofá de una pareja de amigos policías gays, ¿no? Súper fiesteros. Un cliché, súper fiesteros, sí. Un cliché muy divertido claro. Del cual se burla el propio Sachs en la película. Sí. Y el otro va a caer a casa del sobrino, ¿no? Sí. A dormir con el sobrino nieto adolescente, en ¿no? la litera. Y a irrumpir, ¿no? Y a invadir de una manera terrible el espacio del chavo, ¿no? Ahí se hace práctica la frase de sabiduría popular mexicana que dicen que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿no? Sí. Van a vivir a casa de alguien más. Y ese va a ser como el conflicto fundamental de la película, que creo que trata también con una madurez y con una inteligencia muy poco común, Sachs. Claro. Y bueno, por ejemplo, ahora que mencionas este personaje adolescente, en las dos películas también observamos otras historias alrededor, sin el peso de las centrales. Por ejemplo, en Keep the Lights On nos encontramos con el personaje de una amiga, que vemos también su arco presente en la película, en donde también ella vive personalmente la forma de no quedar sola, ¿no? Y que va haciendo algo que va platicando con el personaje de Eric. Y en este personaje, pues sí, se nos presenta como una especie de marciano, inclusive el adolescente, ¿no? Digo, quizá puede ser que sí, ¿no? Todos sí, hemos sido marcianos. Estoy de acuerdo. Pero justamente dentro de este jugueteo de la de identidad y demás, termina siendo... Que además, bueno, la parte final de la película es tremenda, ¿no? Sí, a mí me parece que si bien es muy claro en las películas de Sachs quién es el protagonista, y que son películas que tienen que ver con relaciones sentimentales, tienen estas películas el espíritu, como buen cine independiente, de películas corales. Sí. De hablar de que no hay papeles secundarios pequeños y de que cada uno de los que están pasando por ahí tienen una razón de ser. Hay como un peso importante dentro de la historia, dentro de la narrativa de estos
satélites, ¿no? De estos personajes periféricos que, sin llegar a lo que llegó a ser, ¿no? O si conseguir lo que llegó a ser en su momento Robert Altman con películas sin protagonistas, ¿no? Sí creo que son discursos corales que se construyen a más de una voz y que van diciendo cosas importantes desde la perspectiva y desde la posición de estos otros personajes, ¿no? Están todos los amantes, ¿no? Y todos las presencias fugaces de Keep the Lights On. Y está toda la familia, todos los que asisten a la boda de ellos al principio de la película y que están felices por ellos, ¿no? Y a partir de ellos se va construyendo buena parte de la narrativa, la pareja de los policías gay, la sobrina, la prima, el sobrino y la esposa, el sobrino nieto, adolescente, el amigo de la escuela de origen ruso del sobrino nieto adolescente, que acaba modelando para el tío en un cuadro que se vuelve también relevante en la narrativa de la historia, los trabajadores sociales, ¿no? Las mujeres estas que les dicen por qué pierden o no perderán el departamento y qué es lo que sucede, el propio cura que despide al personaje de Alfred Molina, como que son voces que, si bien no son principales, funcionan en algunos casos como el coro de las tragedias griegas, ¿no? Como un comentario del autor, como un marcador social, ¿no? De algo que está sucediendo y que están contribuyendo a que se cuente mejor la historia y que sin ellas la historia no se contaría de la misma manera. El sobrino nieto, adolescente casi marciano sí, del que hablas, si bien no es el centro de la historia, es fundamental para que la historia se termine y tenga el poder que tiene y para que la historia acabe conmoviendo de la manera que conmueve, ¿no? Sí, pues hay distintos elementos, ¿no? La presencia de, por ejemplo, la ciudad de Nueva York en la primera parece un poquito más asfixiante, sin terminar de serlo del todo completo, y en esta más abierta, ¿no? Sí. Esta escena, como dices, del retrato que le hace al amigo adolescente con una Nueva York también ahí presente, pero lejana, ¿no? Finalmente es la misma ciudad, pero es otro espacio. Y también, pues, como ya platicamos, en la primera, sin ser tan extraña la relación homosexual de los personajes, en esta aquí, Love is Strange es más natural, todo es súper natural, no hay mayor cuestionamiento, entonces por eso también mencionaba, era como primero hago esta y luego paso a esta, y además tú separas una relación tortuosa y de 9 años que medio se sostiene y una relación sólida de 39 años. Sí, desde luego, y hay dos paletas de color diferentes, hay dos estrategias narrativas diferentes, hay referencias pictóricas o a nivel de imagen completamente diferentes. La primera podríamos decir que es un tanto baconesca o goyesca, ¿no? Sí. Y a mí la segunda me parece que tiene una referencia absolutamente directa a Edward Hopper, ¿no? Y a un hiperrealismo como mucho más natural y mucho más cercano, sí, muy melancólico, sí, con unos dejos de tristeza y con unos dejos de distancia, pero mucho más intimista, en el sentido positivo de la palabra, y la otra es una película mucho más atormentada, una película más oscura y más retorcidota, ¿no? Y por lo menos en las dos que estamos platicando, pues los finales son de personajes que se liberan. El primero quizá de manera más agridulce, pero es una liberación, y en otro de los personajes en una liberación muy emocionante, ¿no? Sí, pero regresaría a lo que dice el propio Sachs de los personajes que acaban entendiendo quiénes son y dónde están. Sí, de ahí viene esa liberación. Que se preguntan hacia dónde van y qué demonios les está pasando y quiénes son, y que terminan aceptando quiénes son y dónde están, y terminan más o menos entendiendo, tanto
como podríamos acabar entendiendo nosotros quiénes somos y dónde estamos. Podríamos ser personajes de una buena película de Ira Sachs. Exactamente. Pues bueno, More, hasta acá llega nuestra conversación. Será, como ya lo habíamos dicho, recibirá el premio Spotlight 2019 el director Ira Sachs dentro del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Se realizará del 13 al 17 de noviembre en la zona de Los Cabos. Y bueno, ¿algo más que quieras sumar, mi estimado More? No, nada, agradecer muchísimo la invitación, la posibilidad de platicar de cine. Siempre será muy agradable reencontrarme con buenos cuates como tú y hablar de esto que creo que nos interesa igual de cantidad y de intensidad, y nos encontramos en Los Cabos. Que vaya la gente a Los Cabos y que se dé un rol, que se echen un clavado a la filmografía de Ira Sachs. Mucha de ella está disponible en el mundo digital. Exactamente. Pues ahí está, jamás mejor dicho, echarse un clavado rumbo a Los Cabos. Sí. Y bueno, pues te comprometo para que cuando estemos por allá platiquemos, Frankie, en el marco de estas dos películas. Me parece fantástico. Muy bien, mi estimado More, ¿de dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar el Cine I? ¿Tus redes sociales, las del programa? Mira, @elmoremoreno, así estoy en Twitter y en Instagram, @elcinei909. El programa está a punto de cumplir 15 años. Estamos en Ibero 90.9, que es el 90.9 de FM, sí. Y en www.ibero909.fm, ahí pueden escuchar. Los programas están arriba en Spotify, están en iTunes, está como podcast. El domingo de cada semana está listo el programa de los viernes a las 11 de la mañana. Si tienen estómago, ahí los invitamos. Escúchenlo, porque además también siempre está, y como la propia estación Ibero 99, pues lleno de esta juventud que así es. Quedará mucho. Y siguen, pues hay muchos estudiantes tuyos por todas partes, mi estimado More. Sí, tengo el enorme gusto de, además de haber hecho muy buenos amigos con antiguos colaboradores, de decir orgulloso que pasaron por ahí conmigo en el programa y que se formaron y que son gente muy padre que está en los medios. Sé que Diana Sánchez Uranga luego colabora con ustedes también, sí. Que es una de muchos: Alex Saucedo, Daniela Latorre, Eva Ruiz de Chávez, César Pérez Cota, una lista larguísima de gente que ya anda por ahí haciendo cosas malfidorantes, y que nos da mucho gusto haber trabajado con ellos. Pues muy bien, More, pues ahí está, que no sea la última vez que estás aquí en Cinemanet. Pues yo me despido, muchas gracias a mi estimado Urisman por la grabación de este podcast, y a nombre de Charlie del Río, Roberto Ortiz y Paulina Villavicencio, yo les doy la invitación a que sigan disfrutando de Cinemanet. Ya saben, Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en Instagram, esas son nuestras redes sociales, y nos escuchamos en una próxima ocasión para seguir platicando de cine, y estén atentos porque sí, vamos a seguir platicando del Festival Internacional del Cine de Los Cabos, y sí, vamos a hacer por allá varias cosas en nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, hasta la próxima. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.